Ahoy, marineros. Siendo la época de los galeones y los mares peligrosos, había una bandera que ponía los pelos de punta, negra con una calavera y dos huesos cruzados en blanco. Si la veías a la distancia, significaba que la muerte estaba acechando, y los marinos tenían razón para temer. Pero la vida de los piratas tampoco era nada fácil. Imagina tener que lidiar con asaltos, secuestros, crímenes, prostitución y muchas copas de ron. Los piratas no eran una banda de amigotes, sino cada uno pertenecía a su propia hermandad y competían entre ellos para conseguir el mayor tesoro. Pero aunque cada uno tenía su estilo de vida, todos seguían un mismo código. Y parece ser que el código fue creado por un pirata portugués llamado Bartolomeu Portugués. Este tipo era un auténtico bucanero del siglo XVII y sabía muy bien cómo sobrevivir en los mares infestados de peligros, así que si te cruzabas con él, mejor le dabas el respeto que merecía. La historia de Bartolomeu Portugués es la de un hombre que encontró en la piratería una forma cómoda de hacerse rico. Este hombre era originalmente un bucanero, un término que proviene de la palabra bucán, la cual se refiere a los habitantes de la parte occidental de la isla de la Española que se dedicaban a ahumar carne. Estos individuos fueron expulsados de la isla por los españoles, quienes imponían un monopolio comercial estricto. Para sobrevivir, los expulsados tomaron el nombre de bucaneros y comenzaron a comerciar al margen de la ley en la vecina isla de la Tortuga. Bartolomeu adquirió un pequeño barco de 4 cañones, posiblemente un balandro, durante su estancia en Cuba. Este tipo de embarcación era el preferido por su velocidad para perseguir a los barcos más pesados y resultaba ideal para la piratería. Su primer ataque fue contra un mercante español cargado con 100.000 libras de cacao y una enorme cantidad de munición. A lo largo de los siguientes 4 años, Bartolomeu fue ganando fama hasta alcanzar cierta relevancia entre los miembros de la Cofradía de los Hermanos de la Costa, una organización que se originó en la isla de la Tortuga. Allí los bucaneros y filibusteros se integraron bajo un código común que, según dicen, fue creado por Bartolomeu. Aunque no existe registro escrito del código pirata, solamente se transmitía de forma oral. Sí se sabe que para ser pirata se requería ser hombre, aunque hubo casos de mujeres piratas. No olvidemos el caso de Anne Bonny y Mary Read, que también te contamos en el canal. Y no tener perjuicios raciales, nacionales o religiosos. Entre sus preceptos se abolía la propiedad privada, se valoraba la libertad individual y se evitaban las sanciones, dejando que los conflictos se resolvieran entre los afectados y otorgando compensaciones a los heridos y discapacitados. Como dijimos, las mujeres no estaban incluidas en el código original, pero algunos piratas como Bartholomew Robert añadieron nuevas normas, como la distribución del botín basada en méritos y jerarquías de los miembros de la tripulación, la prohibición de apostar en juegos de azar y de cartas, la obligación de mantener las cartas en buen estado y la contribución a un fondo común para financiar la reparación y mantenimiento de la nave, y además para compensar a los miembros de la tripulación que hayan resultado heridos o discapacitados durante la batalla. En general, si un pirata no seguía las reglas del código, podía ser castigado por los demás miembros de la tripulación. En algunos casos, el castigo consistía en la expulsión de la nave o incluso en la ejecución del pirata. En otros casos, el castigo podía ser menos drástico y consistir en una multa o en la pérdida de una parte de su botín. Finalmente, el castigo por romper las reglas del código pirata dependía en gran medida de la gravedad de la infracción y de la opinión de los demás miembros de la tripulación. Bueno, pero volviendo con Bartolomeu Portugués, como miembro de esta hermandad, navegaba sin restricciones por el Caribe y gracias a la velocidad y maniobrabilidad de su nave, logró apresar a un galeón español que transportaba cacao y 70.000 reales de A8, una moneda de plata de gran valor conocida en aquella época como el dólar español. El tesoro era una verdadera fortuna, por lo que la tripulación española lo defendió con uñas y dientes. La idea de Bartolomeu
era llevar el botín y el navío capturado a Port Royal, la capital de Jamaica en aquel entonces. Sin embargo, los fuertes vientos los llevaron al Golfo de México, donde se encontraron con 3 barcos de guerra españoles que buscaban recuperar el dinero robado. El barco de Bartolomeau estaba sobrecargado, lo que le hacía perder velocidad y destreza, además de haber perdido gran parte de su tripulación. Los buques españoles se acercaron y finalmente alcanzaron a los piratas. Bartolomeau y los 20 hombres que quedaban fueron encerrados en la sentina de uno de los navíos españoles. Sin embargo, un temporal separó al barco donde estaban retenidos del resto de la flota y se retiraron a Campeche. Allí Bartolomeau fue condenado a la horca, y la noche antes de su ejecución consiguió apuñalar a uno de los vigilantes de su celda e intentó huir, pero cuando lo hizo se dio cuenta que no sabía nadar, por lo que se ató a la cintura un par de damajuanas vacías para flotar y alcanzar la costa. Sin embargo, una vez en tierra firme, Bartolomeau se encontró en una zona hostil, el Yucatán, que pertenecía al virreinato de Nueva España. Para llegar a un puerto donde poder embarcarse a Port Royal, debía atravesar la peligrosa selva yucateca. Durante más de 15 días estuvo huyendo de perros, fieras, mosquitos, cruzando pantanos y soportando el calor tropical. Finalmente llegó al Golfo Triste, un lugar donde solían recalar piratas franceses e ingleses, y desde allí zarpó hacia Jamaica. En Port Royal, Bartolomeau reunió una pequeña tripulación y regresó a México para recuperar su botín, a pesar de que los españoles habían puesto precio a su cabeza. Logró capturar el barco en que había estado prisionero y que transportaba parte de la preciosa carga de cacao y unas 700 monedas de oro, pero finalmente naufragó en los arrecifes de la isla de Pinos, al sureste de Cuba. Bartolomeau sobrevivió al naufragio, aunque quedó gravemente herido, y después la historia perdió su pista y no se sabe a ciencia cierta si murió durante un terremoto en Jamaica en 1692 o unos años antes en la misma isla, en 1669. Bueno, eso ha sido todo por hoy en la historia del Código Pirata y de Bartolomeau Portugués. Si te gustó, danos like y síguenos en nuestro canal. Yo soy Cronos y solo me queda decir Done Quiterum. Nos vemos en la próxima.